Prestad mucha atención. Esta es una historia de conflictos y disputas, pero también entendimiento y concordia. En la ciudad vieja de Jerusalén se encuentra uno de los lugares más importantes del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro. Según la tradición, allí se encuentran dos espacios sagrados. Por una parte, el lugar donde Jesucristo fue crucificado, conocido como Calvario o Gólgota, y por otra, la tumba vacía de Jesús. Allí mismo, Cristo resucitó al tercer día para abandonarla y ascender a los cielos. Desde entonces, por la iglesia del Santo Sepulcro han pasado diferentes pueblos y religiones que han dejado su huella, a veces para bien y otras no tanto. Empecemos. Roma conquista Judea. El emperador Adriano ordena la construcción de un templo que casualmente tapó la cueva donde se supone que había estado la tumba de Cristo. El emperador Constantino legaliza el cristianismo. Ordena derribar el templo romano y sustituirlo por un complejo cristiano para venerar los restos del Calvario y la resurrección de Cristo. Siglo VII. El imperio sasánida lo incendia, pero los bizantinos lo recuperan, por poco tiempo. Pronto cae en manos de los musulmanes que permiten que siga siendo una iglesia. Durante años pasa de manos islámicas a cristianas y viceversa, según dominen el territorio. Y aún le queda sufrir terremotos, incendios, revueltas y reconstrucciones. Más allá de cuestiones arquitectónicas y de poder, aunque el edificio fue cambiando de manos, casi siempre se permitió el culto cristiano. Por ejemplo, durante el periodo otomano es el momento en que las autoridades imperiales conceden permisos temporales a las distintas comunidades cristianas para que se hagan cargo de la iglesia. El templo va cambiando de manos entre católicos y ortodoxos, pero las tensiones eran cada vez mayores. Así, a mediados del siglo XIX, el gobierno otomano establece el llamado, en efecto, status quo. Pero según la RAE, a diferencia de la banda británica, es sin la S al final. El statu quo establecía la división del usufructo y las responsabilidades del templo, y además obliga a que todo cambio fuera decidido por unanimidad de los 6 grupos cristianos: armenios, sirios, etíopes, griegos, coptos y católicos. Desde entonces, estos grupos se reparten los espacios del Santo Sepulcro y los horarios de culto. Sin embargo, ninguno de ellos puede hacerse con el control de la iglesia, ya que ninguno posee las llaves. El control de las llaves permanece en manos de dos familias musulmanas desde hace siglos, los Yaoudé y los Nuseibé. Ambas familias se encargan de abrir las puertas cada día a las 4 de la mañana y cerrarlas al anochecer desde hace muchos siglos. Hay quien dice que eso empezó en época de Saladino, otros que en época de la conquista musulmana. El statu quo, sin embargo, no evita que se produzcan tiranteces y acaloradas discusiones por el uso de la iglesia. Un ejemplo absurdo de estas tensiones es la escalera que se puede ver bajo una ventana de la fachada. Lleva ahí desde el siglo XIX, pero nadie de las 6 comunidades la puede tocar porque sus patas se apoyan en zona ortodoxa y la parte superior en zona armenia. Pero ya saben lo que dicen, algunas cosas en la vida son malas y te pueden volver loco. Entonces lo mejor es silbar y ver el lado luminoso de la vida.